Leyes de competitividad o antimonopolios o de regulación de mercados existen en todos los países desarrollados y en buena parte de los países en desarrollo. En Sudamérica solo Ecuador, Bolivia y Paraguay no la tienen. Está con nosotros el economista René Ramírez, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Y muchas gracias por la invitación. Economista, ¿en cuánto tiempo Semplades preparó el proyecto de ley orgánica de regulación y control del poder del mercado? ¿Tomaron en cuenta ustedes también el proyecto del año 2000 que fue elaborado con la asesoría de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo UNCTAD? ¿O sobre qué se basó el proyecto? ¿Cuánto tiempo se trabajó en elaborar este proyecto tan importante? Bueno, el proyecto ha sido elaborado por más de un año, se ha tomado en cuenta legislación comparada, se ha actualizado y también se ha puesto toda la innovación legislativa que se está tratando alrededor de este tema. Quizás una cuestión muy importante que es necesario señalar es que esta ley, a diferencia de las otras leyes que han sido presentadas, que de hecho hemos tomado en cuenta muchos de los artículos de las otras leyes, cambia el sentido y la visión de lo que implica este tipo de leyes. ¿A qué me refiero? Que generalmente estas leyes otorgan derecho al mercado. Y el mercado es una entelequia, al final de cuentas. Nosotros lo que estamos haciendo es poniendo por delante el objetivo principal, y el objetivo principal es la calidad de vida de las personas y también el derecho de los productores a tener libre competencia, no una competencia leal, y producir un sistema económico eficiente. Entonces, la visión y la mirada de la ley cambia por completo. Acá lo que tenemos que tener claro, muy claro los ecuatorianos, que estamos atacando quizás a uno de los principales problemas, al corazón quizás de los problemas que tiene el Ecuador. La pobreza del Ecuador no es por falta de riqueza, la pobreza en el Ecuador es por exceso de concentración de la riqueza en pocas manos, y eso nos hemos acostumbrado todos los ecuatorianos. Economista, pero antes de continuar, una cosa, ¿por qué se lo califica de urgencia económica? ¿Usted cree que en 3 semanas es un tiempo razonablemente suficiente para discutir un proyecto tan importante? Porque realmente es importante este proyecto, y usted mismo dice que se demoraron un año en prepararlo. Nos hemos demorado un año en prepararlo, ha sido de cierta manera conversado, hablado, discutido, difundido con muchos de los sectores que han pedido realmente discutirlo. Nosotros creemos que es fundamental que sea económico urgente, en la medida de que nosotros no tenemos que también ser ingenuos de lo que ha pasado en la historia del país. En la historia del país han existido alrededor de más o menos 13 años en las cuales han habido 6 intentos de proyectos de ley, doctor Pinargote, y todos esos intentos de proyectos de ley han sido desechados a la basura. ¿Por qué? Porque aquí no existe la mano invisible que se quiere creer que existe en el mercado ecuatoriano. Aquí existen actores concretos, intereses concretos que llevan a que estos proyectos han sido desechados completamente por el Ecuador, al final de cuentas. El peor de los escenarios... Usted tiene razón, y eso ha sido un problema gravísimo. Incluso ha estado listo para que se le ponga el ejecútese y se lo ha vetado. Pero, y aquí lo fundamental también es lo que usted señala, el Ecuador es un país con una economía altamente concentrada, pero esa concentración no solo involucra al sector privado, sino que también comprende al sector público, que además el sector público es el que crea privilegios y ha creado privilegios para ciertos grupos privados. Entonces, ese es el panorama completo. Entonces, de acuerdo con eso, ¿qué principios de competencia también se establecen para el sector público? Completamente de acuerdo, y quizás ese es el corazón del proyecto político que a veces no se entiende. El corazón del proyecto político es justamente que se dé una separación del Estado de los poderes económicos, y eso es lo que estamos haciendo, que nunca más un telefonazo para decir cuáles son las órdenes que hay que hacer. Aquí se habla generalmente de que ha existido exceso de Estado. Lo que no ha existido es realmente, lo que ha existido es insuficiencia de competencia. A ver, siempre se nos dice que nosotros somos estatistas. Nosotros no somos estatistas, lo que nosotros tenemos que señalar es que buscamos eficiencia en el sistema económico, y hay en algunos sectores económicos que es deficiente que exista concentración, por ejemplo en los monopolios naturales, pero en otros sectores donde tiene que existir competencia no ha existido. Estaba viendo la frase que solo la libre competencia lleva para que no existan monopolios. Completamente de acuerdo, pero aquí en el Ecuador no ha habido esa libre competencia, ha sido una ley de la selva que lo que ha llevado es que el Estado realmente tenga una vinculación con los poderes económicos, y eso ha llevado
llevado al peor de los mundos. Correcto lo que usted dice, pero justamente desde el artículo 26 al artículo 30, el proyecto propone una serie de ayudas estatales y medidas de gobierno que permiten crear privilegios a favor de ciertas actividades o empresas. Entonces, ¿cómo puede autorizarse estos privilegios a base de conceptos generales como el interés público? ¿No se podría prestar esto para la discrecionalidad y a los abusos que siempre ha habido antes en todos los gobiernos? No, doctor Pinargote, o sea, el punto aquí tiene que quedar claro que esto tiene que ser un proceso transparente. El que emite la posibilidad de que se den estas ayudas económicas es la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República. Lo hace a través de un proceso público en el cual tiene que justificar en qué casos, por ejemplo, sectores estratégicos, por ejemplo en monopolios naturales, por ejemplo en servicios públicos, por ejemplo en desarrollo científico, y a su vez tiene que tener 3 condiciones. Aquí no existe ninguna discrecionalidad, y además es sometido en este caso también a la autoridad de control, que es la superintendencia, que tiene que ver que si es que realmente se está cumpliendo. Y además una cuestión que tenemos que tener claro todo el país: ¿cómo se han desarrollado los países, por ejemplo Corea, como los países nórdicos? Se han desarrollado justamente con ayudas públicas para Samsung. ¿De dónde proviene Samsung de Corea? Proviene justamente de señalar de una perspectiva estratégica. El presidente coreano señaló: yo necesito entrar a los temas de desarrollo tecnológico de alto nivel, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo voy a dar estas ayudas económicas. ¿Y qué nos preocupa a nosotros de este momento como Ecuador? Cuando realmente las industrias que necesita el país no se han desarrollado, y no se han desarrollado por el sector privado, y nosotros además sabemos que las empresas públicas, en este caso las del Estado, no están interfiriendo para nada en las competencias del sector privado. Sino pero, economista, hay otro punto. Usted se refería antes... Solo un puntito. Se refería a la cuestión de las sanciones. Es que es importante, sobre eso hay un reclamo. Las sanciones económicas son fuertes e inéditas en el país, pero realmente sí tienen relación con los estándares internacionales, porque las sanciones deben ser fuertes. Sin embargo, la preocupación, que me parece idónea y legítima, es esto, que se crea una especie de blindaje a las sanciones que adopte la Superintendencia de Control. Entonces, y dejaría esto la indefensión al sector privado. ¿Estaría usted de acuerdo en que se revisen esas disposiciones draconianas, algunas como el artículo 76, que considera infracción grave que un juez pueda conceder una acción de protección constitucional, por ejemplo? ¿Cuál es la idea del artículo? Porque tiene que leerse con otros artículos que existen a lo largo de la ley. Que no separe los procesos administrativos que existen en el campo administrativo y que a través del sistema de justicia. Es decir, que no exista abuso de derecho. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que en el momento que empieza a intervenir la superintendencia, enseguida viene el sistema de justicia y para lo que se estaba haciendo. Entonces, primero que se termine el proceso, y obviamente nosotros nunca vamos a estar en contra de que se den los procesos en el sistema de justicia que tengan que darse. Entonces, lo único que estamos haciendo es que no exista una intervención, un abuso de derecho del sistema de justicia cuando todavía existen los canales en el ámbito de la superintendencia para terminar los procesos. Eso pasa en el Ecuador. Un ejemplo muy claro es el tema de empresas que ponen un amparo para no pagar la luz, y por lo tanto nadie les puede cobrar la luz a estos empresarios porque el sistema de justicia dijo que no paguen la luz. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que primero se termine en el sector administrativo y que luego pase al sistema de justicia, ¿no? Eso es lo único que se está haciendo en el proyecto de ley con respecto a la sanción. Economista, continuaremos, como todavía va a continuar el trámite, desde ya lo invitamos para los próximos días a volver a ver qué es lo que sale del primer debate, y por lo pronto se nos terminó el tiempo y le agradezco su participación en Contacto Directo.